Sección tercera, punto 4. Componentes y dinámica de la gracia del primer anuncio. El primer anuncio, siempre enmarcado en el contexto de cada persona y comunidad, tiene entre sus componentes estructurantes los siguientes elementos. Un núcleo cristológico pascual, ya que el centro del mensaje es el Señor, Jesús, muerto y resucitado. No se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello la dirección decisiva. Un núcleo soteriológico, de eficacia salvífica en cada uno. Me amó y se entregó por mí. Un núcleo vincular, ya que el primer anuncio establece interpersonalmente la relación con Jesús como un alguien, no con una idea, una norma, una ley religiosa o un personaje histórico. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, darlo a conocer es nuestro gozo. Un núcleo de sentido existencial, ya que a partir de la Pascua de Jesús se ilumina el misterio de la existencia humana, la vida y la muerte, el sentido redentor del sufrimiento y la plenitud del amor. Un núcleo ético, ya que el horizonte humano y evangélico propuesto por Jesús resignifica los valores personales y sociales. Un núcleo de conversión continua, ya que la madurez de la fe supone un dinamismo siempre creciente que nunca termina. El primer anuncio posee una dinámica propia en el que hay que distinguir la gracia del mensaje, experiencia en sí, la persona o la comunidad anunciadora, los interlocutores pastorales, anunciadores anunciados y anunciados que anuncian, el contenido del mensaje, la expresión y el formato que adopta y el vínculo interpersonal que genera. En su desarrollo pleno supone procesos iniciales de profundización y de maduración de la fe. Su dinámica completa es un circuito de don, experiencia, servicio, ministerio y envío, misión. La calidad y la eficacia del primer anuncio dependen de la acción de la gracia de Dios, de la docilidad del anunciador y del anunciado, del testimonio de quien anuncia, de la fidelidad al mensaje y de los frutos de conversión que produzca. Sección tercera, punto número 5. La invisibilización del primer anuncio, la falta de explicitación evangélica. En la actualidad no hay que presuponer el primer anuncio, ni siquiera entre los creyentes. La transmisión y la formación en la fe no es un supuesto implícito. Antes se vivía un cierto catecumenado social y una adhesión a la fe por tradición cultural y familiar. Hoy ya no es así. El primer anuncio resulta el eslabón perdido del ciclo completo de la evangelización. El eslabón perdido nos hace pensar en una cadena o conjunto articulado de elementos que deben darse para que la evangelización sea un hecho real, activo, dinámico y con frutos diversos a su debido tiempo. De tanto suponerlo, se ha producido una invisibilización y un mutismo del primer anuncio en la Iglesia.
hay que volver a reinstalarlo como una verdadera necesidad. Esta suposición del primer anuncio, su condición implícita, se debe a varias razones. La cadena de transmisión testimonial e intergeneracional de la fe se encuentra en gran medida interrumpida, ya que las mediaciones interpersonales son cada vez más escasas. La poca valoración de la vivencia tradicional de la fe, por considerarla una simple convención religiosa o meramente institucional. Las nuevas configuraciones de familia, al sentirse muchas veces marginadas, hacen que la fe ya no sea comunicada por la familia como su medio natural. La ausencia de una cultura de inspiración cristiana, la visión sincrética y pluralista, incluso en el aspecto religioso, en la que estamos inmersos. El cristianismo como una minoría cultural en muchas sociedades, usando la metáfora de las parábolas de Jesús, nos debemos reconocer como un pequeño grano de mostaza, Marcos 4:31, o un poco de levadura en la masa, Mateo 13:33. El primer anuncio es necesario y urgente. Hay que superar las tentaciones que atentan contra del primer anuncio: desánimo, inercia, tristeza, indiferencia, pérdida del deseo espiritual, resentimiento, negligencia, disminución de la capacidad misionera, falta de testimonio, etc. Es preciso repensar el primer anuncio desde los nuevos contextos culturales y eclesiales, su lenguaje, sus diversos formatos comunicacionales, su estilo, sus interlocutores, sus mediaciones, etc. Sección tercera, punto 6. El primer anuncio y la necesidad de nuevas formas expresivas del lenguaje religioso. El primer anuncio surge cuando el interlocutor activo del mensaje logra el equilibrio entre lo implícito y lo explícito del anuncio de la fe, según la necesidad y la receptividad de su otro interlocutor. Por ser el primer anuncio un mensaje explícito, se juega fundamentalmente a partir de la comunicación humana interpersonal, significativa, interpelante y sencilla, usando un lenguaje coloquial, vital, empático, emocional y atrayente. A menudo se critica que el lenguaje de la Iglesia es abstracto, técnico, magisterial, normativo, catedrático, moralizante y poco inteligible. La Iglesia se ha mostrado demasiado lejana, fría y autorreferencial, prisionera de su propio lenguaje rígido. Parece haberse convertido en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones. Papa Francisco en Río de Janeiro, Jornada Mundial de la Juventud. Aunque el Evangelio es el mismo hoy, ayer y siempre, Hebreos 13:8, su comunicación pastoral, sin embargo, requiere de nuevos enfoques y de una profunda creatividad para su transmisión empleando lenguajes teológicos, pastorales, litúrgicos, homiléticos, espirituales y catequísticos actualizados. El mensaje puede y debe ser comunicado de muchas formas y con distintas narrativas. El anuncio,
la denuncia, la proposición, la fundamentación, la reflexión, la argumentación, el testimonio y la exhortación, entre otros. El lenguaje simbólico y el no simbólico de la fe, simbolismos, referencias, sentidos, valores y ritualizaciones, pueden ser expresados en nuevos formatos. La reflexión sobre el lenguaje religioso no es algo contemporáneo. El cristianismo siempre interactuó con las formas culturales de cada época para la transmisión del anuncio. La fe requiere comunicación y lenguaje. El Dios cristiano es en sí mismo un misterio comunicacional y narrativo. El Padre tiene una eterna palabra, el Hijo es verbo pronunciado en Dios y fuera de Dios hasta la carne y el Espíritu es la memoria de la palabra del Hijo encarnado que conduce hacia la verdad plena. En la Trinidad hay alguien que eternamente pronuncia, el Padre. Hay alguien que es verbo, el Hijo, y nos ha contado el misterio de Dios. Y hay alguien que es interpretación y memoria de lo que nos ha dicho Jesús, el Espíritu. En la recreación del lenguaje de la fe hay que inspirarse en Jesús, palabra de la narrativa divina. Con su mensaje y sus prácticas se situó más allá del lenguaje convencional socio-religioso de su época. No utilizó la casuística moralizante de la ley, no fue argumentativo, apodíctico y normativo, no empleó las reflexiones y las abstracciones de la tradición sapiencial, no tuvo un discurso doctrinal, no asumió la grandilocuencia de los oradores clásicos, no fue un filósofo, se liberó de todo formalismo, se amoldó a la forma de pensar de su ambiente. Su lenguaje era simple, vital, simbólico, narrativo y poético, nutrido de las metáforas de la vida cotidiana, de los oficios y de las actividades de su tiempo, con una alusión constante a la realidad de su entorno. Su discurso no cerraba, sino que abría la capacidad imaginativa y la reflexión de sus oyentes. Sus sutilezas y sugerencias dejaban el lenguaje abierto a la posibilidad de la captación y de la profundización de cada oyente, como se observa en las parábolas. No fue impositivo ni buscó la sumisión pasiva. Apeló al corazón de su oyente. Cambió en sus oyentes la pasividad de la repetición tradicional por una recepción libre, crítica y creadora de nuevos sentidos. Su comunicación fue provocativa y absolutamente inculturada. No optó por ser un comunicador complaciente. No dijo lo que querían escuchar. No pronunció lo políticamente correcto. No se dejó sobornar ni influenciar. Habló tanto a las multitudes como también individualmente. Pensemos, por ejemplo, en la conversación con Nicodemo, con la samaritana y con Zaqueo, entre muchos otros. Tuvo además cercanía con sus contemporáneos. Su apertura al encuentro con todos, fariseos, saduceos, herodianos, publicanos, celotes, los integrantes del Sanedrín, el sumo sacerdote, etc., y su contacto con los segregados del sistema, pecadores públicos, leprosos, mujeres, viudas, extranjeros y niños, permite contemplar su actitud integradora e inclusiva con todas las periferias. Incluso comprendió los códigos globalizados del Imperio Romano. Ejerció el sentido crítico a través de la denuncia y el repudio. Supo cuestionar lo preestablecido, respetando la dignidad de todos, poniéndose empática y compasivamente en el lugar de los otros. Se identificó con los más vulnerables, les dio su voz,
No esquivó ningún interrogante. Supo escuchar, preguntar y repreguntar como muestra el contexto de la parábola del buen samaritano. Manejó magistralmente la ironía cuando era necesario. Batalló con los prejuicios y la murmuración. Por momentos su decir fue un pronunciamiento duro y directo. Usó la firmeza verbal llena de severos epítetos contra los fariseos y los escribas. Su discurso no fue convencional ni técnicamente religioso. No adoptó la actitud de un escriba formado en la sinagoga. Su docencia fue oral, pública y popular. No escribió nada excepto una vez que lo hizo con su dedo sobre la tierra. También su silencio fue elocuente, sus gestos y milagros formaban parte de su prédica. Él era su propio anuncio. Se identificó con su lenguaje. Él era el evangelio viviente y personal del Padre. En su palabra reveló la palabra de Dios, con su ser, con sus gestos y con su silencio. La novedad de su lenguaje no estuvo solo en transmitir nuevas ideas, sino en dar una nueva visión de la realidad, incluso de Dios. Fue palabra, imagen y signo viviente de Dios. Utilizó tanto los elementos materiales de la naturaleza, pan, agua, vino, barro, soplo, como también gestos humanos. Unió el lenguaje verbal, visual, gestual e icónico, el de diversas imágenes y metáforas. Recreó el lenguaje religioso de su época, reinterpretó la ley religiosa judía y sus tradiciones, la adaptó a una nueva concepción ética que implicaba cambio y transición. Han oído que se dijeron a sus antepasados, pero yo les digo. También se atrevió a poner en juicio la imagen de Dios que tenían sus contemporáneos. Para nombrarlo no utilizó las denominaciones clásicas. Contrario a la usanza del Antiguo Testamento que imponía un silencio sagrado en torno al nombre divino, denominó a Dios con una apelación muy poco usual que significaba confianza e intimidad. Ni siquiera fue una designación religiosa o teológica tomada de la tradición judía o de la espiritualidad de su pueblo. Lo nombró afectiva, relacional y familiarmente con un calificativo humano, Avá, que procedía de la experiencia humana y del vínculo familiar. Su lenguaje religioso enraizó profundamente en lo humano. Los lazos existenciales lo nutrieron. Cuando el lenguaje religioso se distancia de lo humano, se desobrenaturaliza, se divorcia del misterio y su belleza se seca. En el pensamiento y en el lenguaje humano, lo trascendente es a partir de lo inmanente. El lenguaje religioso de Jesús de Nazaret es un lenguaje humano de lo divino y un lenguaje divino de lo humano. Este estilo comunicacional debe inspirarnos en la búsqueda de un renovado lenguaje superador de los discursos de cristiandad, caracterizados por una propuesta confrontativa y defensiva propia del adoctrinamiento, del proselitismo, del fanatismo y del fundamentalismo. Estas formas de instrucción no aceptan una actitud crítica, sino que buscan la adhesión ciega formando defensores de doctrinas. El modelo de cristiandad asumió un lenguaje de adoctrinamiento intelectual y de legalismo moralista. Ya no estamos en tiempos de cristiandad. Es por eso que en los actuales contextos el primer anuncio debe ser esperanzador, positivo, proactivo, constructivo, conciliador, tolerante, empático, misericordioso, abierto a la pluralidad y al diálogo, con un lenguaje coloquial y vital que posibilite la apertura a lo sobrenatural, como afirma el apóstol San Pablo
en 1 Corintios 2, 4, 15. Mi palabra y mi predicación no tienen nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana. No basamos la fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Anunciamos una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría de Dios misteriosa y escondida que nadie vio ni oyó ni pudo pensar lo que Dios preparó para aquellos que ama. No hablamos con las palabras de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios enseña.